Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un fantástico capítulo de Sanamente que hoy tiene sorpresas increíbles. Ustedes, de verdad, pueden no esperarlo, pero hoy, en este estudio, va a estar la psiquiatra y bestseller Marian Rojas, que vino a Chile a presentar su nuevo libro Recupera tu mente, reconquista tu vida, donde hace un gran viaje en torno a las distintas cosas que nos intoxican y de qué manera podemos efectivamente recuperar la soberanía sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro bienestar. Vamos a hablar sobre los efectos que tiene justamente en nuestra vida, nuestro estilo de vida y qué podemos modificar, qué podemos ajustar para sentirnos mejor, bajar los niveles de cortisol, que es esta hormona del estrés, aumentar la dopamina y manejar ese balance necesario entre placer, dolor y neutralidad que nos ha costado tanto últimamente reconquistar. Además, conoceremos un poco más sobre el rol que tiene el propósito en la vida y sobre cómo, por ejemplo, el yoga puede ayudarnos a mejorar nuestro bienestar siendo utilizado como terapia. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza y que nadie se puede perder. Conectar con el presente, practicar la respiración consciente son algunos de los beneficios que están asociados a la práctica del yoga. Pero, ¿cómo esta práctica podría pasar de una actividad que hacemos para sentirnos un poco mejor, de alguna manera medio recreativa, a algo que de verdad tenga un rol central en nuestra terapia? Veamos cómo esta práctica podría acompañar y mejorar el destino frente a un diagnóstico complejo en la siguiente nota de Miranda Aspe. Mente, cuerpo y alma es la tríada que propone la práctica del yoga, una que ayuda a relajarnos y a estar presentes en el momento a través de distintas posturas corporales, buscando la respiración consciente y la meditación. Una disciplina que no solo se puede realizar con un fin recreativo, sino que también tiene un gran impacto en la salud física y mental al utilizarla como terapia. El yoga nos hace ver el cuerpo siempre. Entonces esa concientización sobre los estados corporales nos ayuda, por ejemplo, a detectar anomalías cuando realmente son, pero también detectar cuando estamos bien, y eso está muy enfocado en yoga. Y por otro lado se ha visto, hay numerosos estudios de que hablan que quizás el punto crítico para un fin terapéutico tiene que ver con el estrés, con la prevención del estrés, y otra cosa que es muy importante para nosotros hoy en día, que es cortar el estrés. Es por esto que el yoga puede ser considerado como una terapia complementaria a otros tratamientos médicos, por ejemplo, en distintas condiciones de salud, y también para mejorar la salud mental y el bienestar en general. Tiene un enfoque que podríamos llamar holístico, porque considera la dimensión espiritual, considera la mente, considera el cuerpo y todo esto como junto. Es esa combinación la que beneficia al organismo completo, por ejemplo, mejorando la oxigenación. También tiene que ver con cómo oxigenamos nuestra sangre. Y en ese nivel de oxigenación vemos que todo el cuerpo funciona bien. Nuestro cuerpo está hecho para trabajar en actividad física y trabajar con ciertos niveles de oxigenación. Entonces, si podemos hacer eso de una manera simple, de una manera que no requiera tanto esfuerzo, sobre todo pensando en personas que están por ejemplo, personas que están con algún tipo de necesidad especial física en rehabilitación, personas que están con tratamientos farmacológicos que les impide, por ejemplo, las personas que están en tratamiento del cáncer, o gente de cuarta edad, que ya en el fondo ya la actividad física es muy restringida y estos ejercicios son ideales para ellos. Entonces, eso a través de cierta actividad física que es simple, de bajo impacto, combinado con la oxigenación, mejora en general la fisiología. Desde 2017 que se realizan estos talleres en el Instituto Nacional del Cáncer junto a Yoga Medicina, quienes trabajan en la rehabilitación de pacientes oncológicos para mejorar su calidad de vida a través del yoga como terapia. Y empieza a haber una respuesta con las experiencias que compartían las propias pacientes, de lo bien que les hacía el taller de yoga, de lo bien que se sentían, de la nueva motivación que tenían para sus tratamientos, que empezamos a seguir observando qué pasaba en el mundo, qué pasaba afuera, y nos dimos cuenta que el yoga podía ser una terapia integrativa
en la cual nosotros pudiéramos atender las otras partes del ser humano que no se han atendido en la medicina tradicional. No es solamente el cuerpo, es la mente que al tener una respiración consciente ayuda a que todos los dolores que uno tenga, porque son muchos los dolores de los tratamientos oncológicos, puedan ser más llevaderos. Recuperé la movilidad de mis piernas por completo, es algo que nadie lo cree, de estar en silla de ruedas, de ser una persona activa, estar en tratamiento y de volver a ser una persona relativamente autoeficiente, para mí fue un cambio maravilloso. A través de una clase personalizada para cada paciente, apoyados en una colchoneta o una silla, todos realizan los ejercicios de acuerdo a lo que necesitan y quieren trabajar. Antonia es parte de los cursos, que luego de un largo tratamiento oncológico y 15 sesiones de quimioterapia, quedó sin movilidad en su brazo derecho. Con el apoyo de todo un equipo, decidió probar con el yoga para enfocarse en su recuperación emocional y física. Me empecé a encontrar conmigo misma y a entender de que tenía que empezar a soltar cosas que no me hacían bien. Y en ese año y medio volvió mi movilidad del brazo, o sea, lo más increíble que podía hacer plancha, que nunca pensé en mi vida. No te ayuda solamente con los tumores, te ayuda con la fibromialgia, con el lupus, te trata muchas enfermedades, muchas patologías de base. Y en el contexto de vivir una enfermedad es donde el apoyo de la comunidad actúa como un factor protector de la salud mental. Las experiencias que hemos recibido de los pacientes que han participado es una experiencia muy provechosa para ellos, porque primero desde la sociabilidad que tienen con otros que están en una situación parecida, ¿no? Ese acompañamiento social y esa generación de comunidad. Hay una integración social de ese paciente. Ya estar con otros en la misma actividad ya nos da una recompensa. Entonces, dependiendo a las distintas capacidades que tengamos cada uno, el hecho de que todos estemos haciendo algo que nos sentimos bien es muy potente a nivel también de salud mental. Y al tener una respiración consciente, al hacer estos ejercicios, saludar al sol, aparte de que no se queden solas, compartamos en comunidad, somos una tribu de compañeras que hacemos yoga y que a las finales terminamos hablando de 3.000 temas que son necesarios también para nosotros, o sea, apoyándonos entre nosotros y darnos cuenta. Sirve mucho el darse cuenta que la que está al lado también está pasando por lo mismo, que tú no eres la única. A mí me hizo como detenerme y mirarme adentro y ver que mi cuerpo estaba conectado con mi alma, mi mente, mi espíritu, las emociones, las sensaciones, todo. Es un conjunto de elementos que nos forma a nosotros como personas. Partiendo de ahí fue la mejora psicológica. Fue como ¡pum! Es la importancia de volver a ti para poder sanarte. Una práctica que permite reenfocar la atención para enfrentarse de manera distinta a un diagnóstico complejo. Una oportunidad para conectarse con el cuerpo y la mente desde otro lugar y con otros objetivos, concentrándose en sanar en el aquí y ahora. Es un momento que, como les hemos comentado, veníamos empollando con mucho entusiasmo y esperanza hace rato, y era la posibilidad de poder conversar aquí en el estudio de Sanamente con Marian Rojas Estapé, y da la casualidad cósmica de que vino a presentar su libro a Chile, así que tenemos la felicidad, vivimos la felicidad de tenerte aquí, Marian. Bienvenida a Sanamente. Muchísimas gracias, Paloma, por invitarme a pasar este rato contigo. Oye, algo que me sorprendió mucho de tu último libro, que vamos a comentar, se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, es que de alguna manera teje conocimientos que la neurociencia ha ido entregando como por goteo respecto de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionan nuestras relaciones con los distintos elementos que nos rodean en la vida moderna, y lo convierte en una narrativa sistémica de ¿por qué la vida actual nos enferma? Entonces me encantaría saber ¿por qué la vida actual nos enferma? Pues efectivamente, Paloma, has dicho algo muy interesante. Es decir, este libro nace a raíz de observar cómo en los 3 últimos años todos notamos que estamos más estresados, más irritables, más impacientes, como que nuestra cabeza funciona peor. Prestamos peor atención,
nos concentramos peor, memorizamos peor, gestionamos peor nuestros impulsos y algo súper importante, toleramos peor el sufrimiento, el dolor, el aburrimiento, el malestar. Es decir, todos nosotros notamos, sobre todo agudizado desde la pandemia, que algo no va tan bien como debería, pero vivimos envueltos en una especie de carrera vital que nos impide parar, reflexionar y decidir qué tenemos que hacer. Este libro es la consecuencia de esta observación, la explicación y el diagnóstico de forma amena, cercana y sencilla, pero con base neurocientífica. Decías una cosa muy bonita, el goteo de las cosas que nos van llegando. Yo lo que intento es con la neurociencia, como va avanzando, a veces la neurociencia es muy compleja, paso el día leyendo neurociencia y de lo que leo a lo que luego transmito hay que machacar, diseccionar para que podamos entenderlo, porque si lo que leemos es complicado en nuestro cerebro, no lo va a asimilar y no va a querer realizar cambios, lo que yo llamo en el libro rutinas vitamínicas. Tú no cambias de comportamiento, de hábitos, de actitud, si no hay algo muy poderoso que te convence para hacerlo. Me encanta eso que acabas de decir, porque una de las grandes preguntas que surge cuando uno lee el libro es ¿por qué es importante saber cómo funciona el cerebro? ¿Por qué tú no te comportas como un médico promedio y recibes un paciente y le dices, ok, vaya a caminar, deje el celular, coma mejor? Y en lugar de eso tú le dices, mira, tu cerebro funciona así, tu recompensa funciona así, la dopamina aquí, el cortisol allá. ¿Por qué es importante comprender lo que está ocurriendo a nivel biológico en nuestro cerebro? Te voy a contestar de dos maneras. La primera es que cuando yo empecé a trabajar con mi padre es psiquiatra, el doctor Enrique Rojas, muy querido aquí en Chile, pues yo estaba sentada a su lado, yo tenía pues 18, 19, 20, yo estaba haciendo mis prácticas, mi rotación a su lado y entonces en algún momento con algún paciente él decía, oye, te quedas con mi hija que te va a hacer este test. Entonces yo con lo que le había ido escuchando durante la sesión, en papeles, en folios grandes, le iba diciendo, o sea que a ti te pasa esto o a usted le pasa esto, y yo le iba razonando por qué yo creía que estaba en la situación que estaba. Es decir, yo iba haciendo una narrativa en la cual yo le iba explicando lo que yo veía. Y entonces a veces él me decía, ¿pero por qué he vuelto a recaer en las drogas? ¿Pero por qué vuelvo a tener ansiedad? ¿Por qué he elegido mal a mi pareja? Y entonces yo decía, pues tendré que saberlo, y empecé a leer, a investigar. Y en un momento dado llegué a una conclusión. Comprender es aliviar. Cuando uno se comprende se siente aliviado. Es decir, si yo comprendo por qué me tiembla el párpado cuando tengo ansiedad, si yo comprendo por qué tiendo a comer azúcar cuando me siento solo, si yo comprendo por qué me hincho en ciertos momentos del año, del mes o del trimestre, si yo comprendo por qué a veces me siento triste los domingos, pero solo me pasa los domingos, y yo entiendo que existe una base y que tiene que ver con mi forma de ser, con mi historia, con mi biografía, y vamos uniendo todo eso en lo que yo denomino de la neurona a la emoción. La neurona es que hay que saber, el cortisol, el neurotransmisor, la dopamina, el telómero, la microbiota es súper importante, pero como nos olvidemos que existe una parte emocional y espiritual que vive conjuntamente, trabajamos pobremente. ¿Qué pasa? Que si tú vas al médico y dices, estoy durmiendo mal, es mucho más sencillo dar una pastilla, dar un fármaco, a preguntar, ¿tiene usted algún problema? ¿Qué le sucede? ¿Qué es lo que no funciona en su vida? Porque esa persona en ese momento va a abrir su corazón y va a empezar a contar. Me siento solo, no tengo trabajo, me falta dinero, tengo un trauma sin resolver, por las noches me siento vulnerable, me acaban de dejar mi pareja y entonces cuando me meto en la cama me siento solo. Y entonces el terapeuta, el médico que está ahí, tiene que saber gestionar todo eso que ha llegado. Y si no sabe gestionarlo, porque hay que gestionarlo con tiempo, con habilidad, con muchísima delicadeza, con muchísimo cariño, y eso requiere grandes dosis de paciencia y requiere una actitud del médico, y no siempre es fácil, y en el mundo en el que vivimos, pues cuidar a las personas, escuchar su dolor y su sufrimiento de forma profunda, pues no siempre apetece, y es más fácil decir, tómate esto durante 15 días y a ver qué tal te funciona. Marian, quisiera entrar un poco en algunas de las materias. A mí me parece muy interesante el planteamiento que tú haces respecto de la intoxicación de dopamina, porque acá en Sanamente hablamos mucho de qué puede hacer uno cuando está mal para poder incentivar la producción de dopamina a través del ejercicio, a través de una buena comida, a través de controlar el bienestar de tu microbiota, y por lo tanto pocas veces asociamos la dopamina a algo malo, pero tú lo explicas de una manera muy interesante y que además explica un gran fenómeno de la sociedad. ¿Qué es la intoxicación por dopamina? Cuando yo hablo de ciertos términos, como cuando hablaba de la intoxicación de cortisol, lo que yo busco es que estos términos ayuden a que la población se sienta identificada y lo entienda de forma fácil. Entonces, partimos de qué es la dopamina. Dopamina
es la hormona, es la sustancia, es el neurotransmisor que se encarga del placer, de la motivación, de la sorpresa y de la recompensa. Es decir, es aquel que me ayuda a levantarme por la mañana porque me apetece hacer algo, tengo un plan, he quedado a desayunar, voy a trabajar y hoy creo que si va bien mi trabajo consigo un nuevo cliente, tengo una cena con amigos, estoy conociendo a alguien y tengo interés en ver qué puede surgir de esta relación. Es decir, esa motivación que ha ido ligada a la felicidad a lo largo de los años porque me ayuda. La felicidad también tiene mucho que ver con tener motivos con los que levantarse cada mañana. Y en esos motivos, en esa motivación, está el placer por sentir. ¿Cuál es el problema? Que esa dopamina, que es buena, que hace que hoy estemos aquí, porque se activa en 2 procesos fundamentales de la supervivencia: el sexo, la reproducción y la alimentación, la comida y la bebida. Es decir, hoy estamos aquí gracias a que ese sistema de recompensa se activa en 2 procesos fundamentales de supervivencia: sexo, reproducción y comida. Pero este sistema funcionaba muy bien en la escasez, es decir, tenías que ir a buscar a la naturaleza, la comida, tenías que encontrar esos medios. No había, y tu cerebro, debido a ese sistema de recompensa que funciona muy bien en la escasez, salía a buscarlo. Pero llegaron las drogas y hackearon este sistema. Y esto es clave entenderlo. Si yo te explicara la dopamina, nosotros tenemos la cabeza de la neurona, el axón, las patitas, y cada vez que llega un impulso motivacional por algo placentero, se produce un potencial de acción, una descarga, una excitatoria en la neurona, llega a las patitas de la neurona, se abre la vesícula, sale dopamina, y la siguiente neurona en su cabeza tiene receptores que detectan esa dopamina, activan la siguiente neurona que va excitando sucesivamente al resto de neuronas. Como un sistema eléctrico. Como un sistema eléctrico. Y esto es bueno que sea así. Pero cuando esa liberación de dopamina es masiva, cocaína, ciertas drogas, opioides, incluso algunos fármacos, esto produce un estado de euforia. Y la siguiente neurona recibe ese estado de euforia y dice, esto me está gustando. La dopamina es aquella que se encarga de repetir conductas porque me gustan. Hay una frase que repito varias veces en el libro y que está subrayada en verde. El cerebro recuerda lo que le excita. El cerebro recuerda lo que le calma. Por lo tanto, yo vuelvo a aquello que me gusta. Yo busco repetir aquello que me da placer. Ese placer puede ser bueno, hacer deporte, ir con amigos, ir a un concierto, tocar la guitarra, es decir, claro que hay placeres buenos que hacen bien a mi cerebro, pero el cerebro también recuerda y también sabe que le excita y también sabe que hay ciertas sustancias, cocaína, marihuana, tabaco, alcohol, ciertos productos de alimentación, cierta comida y, importantísimo, Paloma, históricamente las drogas han entrado por las venas, por la nariz y por la boca, pero desde hace unos años esa dopamina entra a través de los ojos. ¿Qué sucede? Que ahora mismo tenemos dispensadores automáticos de dopamina al alcance de un clic en nuestro bolsillo. Quería ir justamente hacia allá porque tú eres madre, yo también, y vivimos cotidianamente con una lucha campal. Y esa es la nuestra, pero la de los profesores es otra y la de la sociedad es otra. Y es esta lucha con las pantallas, ¿no? Las pantallas están totalmente normalizadas, le damos acceso a las pantallas de una manera irracional, ¿no? Están en toda nuestra vida cotidiana. Hay muchos bebés que tienen una pantalla cuando ni siquiera tienen un año en el celular. Y es hacia allá donde tú estabas avanzando. ¿Cómo has visto en el desarrollo de tu propia carrera profesional el impacto de las pantallas en la salud mental de las personas? Vamos a ver, las pantallas llegaron para hacer la vida más fácil a las personas. Digitalizar ciertos aspectos de la vida ha sido muy positivo porque simplifica muchas tareas que a veces son arduas y complicadas. Y es bueno. Es decir, la pantalla en sí no es mala. El problema es que ciertas herramientas, ciertas aplicaciones, ciertos consumos de la pantalla son extremadamente adictivos. Esta es la clave. Es decir, de algo que no tiene por qué ser malo per se, pero puede conducir a conductas que sí lo son. Por un lado hay que tener en cuenta, y es el tercer bloque del libro, que ya se llama Redes y Pantallas, cómo se originó el mundo de las aplicaciones. Año 2002, un profesor en Stanford elige a sus mejores alumnos, los incluye en una asignatura que se llama Captology, Laboratorio de Técnicas Persuasivas, elige a unos cuantos y les dice intentemos manipular el sistema de recompensa de las personas a través del mundo digital. Y de ahí sale Instagram. Es
Es decir, es interesante entender el origen. Aparece un personaje muy importante que es Tristan Harris, que es una persona en la cual... Lo hemos entrevistado en Futuro 360, otro programa de CNN. Pues un tipo que todavía es interesantísimo, cómo trabajaba en Google, cómo decide marcharse, cómo le dan un puesto de diseñador ético en Google y él en ese momento busca intentar meter ética dentro del mundo digital y no lo consigue y entonces se frustra y se sale y monta pues su programa y todo lo que ha montado, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo lo que mueve al mundo, a las grandes empresas, es la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Es decir, lo que interesa es captar la atención del que tiene delante. Para eso, ¿cómo lo hace? Modificando los sistemas de recompensa. Y sabe exactamente cómo funcionan esos sistemas de recompensa y a través del FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderme algo, y entonces el sistema de recompensa variable. Siempre hay algo nuevo, con unos algoritmos diseñados para gustar y captarte, para que entre vídeo y vídeo, foto y foto, noticia y noticia, tú no tengas tiempo de decir, estoy perdiendo el tiempo. Está diseñado para que tú pases tiempo sin plantearte que estás perdiendo el tiempo. Es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Y esa liberación de dopamina que se produce por no videojuegos, TikTok, Instagram, WhatsApp, vídeos, compras, apostar por Internet, o sea, todo ello, esa liberación de dopamina tiene una consecuencia que es clave y está en el primer bloque del libro y para mí es probablemente una de las ideas que me gustaría que todo el mundo entendiera. Nuestro organismo, Paloma, busca siempre el equilibrio. Es decir, nosotros estamos constantemente buscando el equilibrio, lo que se denomina en medicina la hórmesis. Si yo me tomo 20 magdalenas, tengo un pico de glucosa y mi cuerpo dice, cuidado, esto no es bueno. Al otro lado aparece el páncreas con su insulina y empieza a bajar los niveles de azúcar. Pasa con el pH, pasa con el sodio, pasa con el potasio, pasa con múltiples sistemas muy complejos del organismo, pero que están constantemente buscando regular lo que se desequilibra. Cuando la dopamina se libera de forma excesiva, es decir, cuando yo vivo enganchado al placer, cocaína, heroína, opioides, azúcar, pantalla, ¿quién es el que regula al otro lado ese exceso de dopamina? El dolor. Es decir, al otro lado, yo en el libro lo dibujo con una cuerda, al otro lado de la cuerda empiezan a surgir el dolor, como microsustancias de dolor que empiezan a activar. Para tratar de balancear. Para tratar de balancear. Entonces llega un momento que tú ya no consumes por placer, sino para esquivar el dolor que se está generando. Esto es la clave. Pero que es un círculo vicioso, que se genera cada vez más y más. ¿Y qué pasa? Que entonces tú tienes gente que está todo el rato dolorida, todo le molesta, todo le irrita, todo le produce malestar y llegamos a esto que estamos viviendo ahora mismo, que es la sociedad de la fragilidad. Todo me frustra, todo me enerva, todo me molesta, todo me angustia. Entonces pido medicación o anestesio cualquier tipo de emoción negativa con algo dopaminérgico o con una medicación. A ver, me encanta volver sobre un par de puntos. Lo primero es que uno puede decir, tú podrías decir, sin ninguna duda, que una pantalla es equivalente en términos de sistema de recompensa que las drogas. En el libro explico que es muy interesante que la liberación de dopamina entre las neuronas en el espacio sináptico no se produce igual, por ejemplo, con el tabaco que con la cocaína, y los dos son adictivos. Es decir, en el libro voy explicando las diferentes drogas, pero la dopamina y otras sustancias, en el libro solo cito dos, porque si no es que el lector se abruma, pero la realidad es que tienen mecanismos... O sea, el efecto final es el mismo, sí, tiene mecanismos muy similares originalmente, ¿no? El mecanismo es muy similar. Cada droga tiene un mecanismo propio, pero la clave es modificar los sistemas de recompensa. Ahora, vamos a una polémica que está muy instalada en el mundo hoy día. Lo estamos viendo desde países donde se originaron todas estas tecnologías, como en Estados Unidos, hasta nuestro país, en Chile. Existe un debate sobre si uno debería o no prohibir, por ejemplo, los celulares para los menores. ¿Qué opinas tú respecto de eso? Es un tema muy polémico. Considero que en unos años nos arrepentiremos de no haber regulado esto antes. La regulación exacta de cómo hay que hacerlo, creo que no se puede dar 3 tips exactos para toda la población, pero lo que no se puede hacer es no regularlo. Es decir, igual que durante muchos años el tabaco lo fumaba todo el mundo, en todas las series la gente salía fumando y de repente uno vio que eso tenía efectos negativos y hubo que revertirlo,
porque el tabaco estaba al acceso de los menores, de los jóvenes. O sea, en España hubo épocas que había niños muy pequeños que fumaban por la calle. Y bueno, era lo normal, todo el mundo fumaba tabaco, hasta que uno se dio cuenta que eso había que regularlo. ¿Que la gente sigue fumando? Por supuesto, pero había que hablar del tema, había que conocer los efectos que esto producía. Entonces, ¿cuál es el problema de la pantalla? Que hasta ahora se ha creído que es todo bueno. Te digitalizas, eres más creativo, todo lo digital atrae mucho. O sea, hay un punto en el que... No, y es un habilitante para el futuro, entonces hay una cuestión como de asociada en el argumento al de la avance, sobrevivencia, sí, que tenemos que evolucionar juntos, ¿no? Claro, y uno tiene relacionado todo el tema de la pantalla con el avance tecnológico, con la superación, con la medicina avanzada, porque al final está todo metido lo mismo. La inteligencia artificial no es la misma, la inteligencia artificial que de repente puedas usar como médico en un hospital oncológico, la inteligencia artificial mal empleada para manipular el cerebro de la gente en las compras online o en la pornografía, ¿no? O sea, que partimos de la base que no todo es lo mismo. Punto número 2, sí sabemos que la introducción a la pantalla demasiado pronto altera la salud mental de los jóvenes. Lo estamos viendo. Yo como psiquiatra en Madrid estoy muy preocupada porque desde hace unos años, agudizado desde la pandemia, tengo muchos intentos de suicidio en gente joven, muchas ideas de suicidio y suicidios consumados, pero sobre todo me quiero morir, Marian. Yo me quiero morir. Y un día y otro día y otro día. Ya hablo con psiquiatras infantojuveniles, compañeros, amigos, y les digo, oye, vosotros, y todos estamos viendo lo mismo. Y probablemente en Chile la crisis de salud mental en menores sea exactamente igual. ¿Estados Unidos qué ha pasado? Que de repente esto ha llegado al Congreso de Estados Unidos. De repente las escuelas de Seattle, hay una demanda Meta, empiezan a haber voces que se alzan, en la cual se empieza a decir, pero ¿quién está regulando esto? Cuando entras dentro de las grandes plataformas, descubres que, claro, lo que importa es captar la atención, modificar los sistemas de recompensa. A nadie, entre comillas, le preocupa la salud mental de tu hijo como a ti como madre. Es decir, a quien más le preocupa la salud mental de su hijo, pero por otro lado, es muy difícil gestionar todo esto si el macro, si el mundo no ayuda. Te doy otro ejemplo. Tú puedes dar de comer a tu hijo e intentar hacerlo de la forma más saludable posible, pero si cada vez que vas al supermercado todo es malo, todo es nocivo, todo es poco saludable, es mucho más difícil. Si los colegios, los supermercados, tal, están asociados para crear comida más saludable, es mucho más fácil. Y los padres, los profesores, los maestros, al final necesitan tener fuerza, energía, ánimos, porque ir contracorriente es agotador. Es agotador. Pero tú como madre, ¿qué medida tienes con tus hijos que son pequeñitos? Con mis hijos, de los 0 a los 3 años, no hay pantallas, 0. O sea, no se agarra un teléfono, no se mira un celular. En mi casa no hay iPads, hay que reconocerlo, porque mi marido y yo preferiríamos no tenerlo. Tenemos normas muy concretas en casa, es decir, pues con los niños delante evitamos tener los celulares. Yo, por ejemplo, si tengo algo pendiente, a veces lo gestiono en el portal de mi casa para no entrar hablando con el celular. A mis hijos alguna vez tengo que agarrarlos, les explico, tengo que llamar, tengo que hacer para que vean que no es una excepción, no es una normalidad. Porque si no, intentamos, por ejemplo, el tema de que nos miramos a la cara siempre. O sea, lo tenemos muy hablado el tema del celular en casa. Cosas que yo sí que he explicado al mayor, todavía es pequeño, pero al mayor que tiene 9 años, por ejemplo, yo le he explicado, bueno, de hecho, gracias a él surge uno de los conceptos que son las carreteras neuronales en el libro, explicándole el tema de las pantallas, ¿no? Es decir, por qué cuando te metes la pantalla a un niño desde muy pronto, pierde la capacidad o las ganas de realizar otras actividades. Si tú a tu hijo te gusta hacer con él una excursión al monte y se lo pasa bien, pero le regalas un videojuego, va a sentir más placer, se va a liberar más dopamina en el videojuego. Por lo tanto, el paseo le va a parecer aburrido y no va a querer ir. Es decir, los hábitos, las carreteras dopaminérgicas van liberando dopamina. Y los videojuegos, por ejemplo, están diseñados para captar la atención. Y generan mucha adicción. Me encanta lo que acabas de decir porque algo muy interesante es el ayuno de dopamina, que tú lo planteas como una salida para recuperar tu propia vida. ¿Puedes explicarnos qué es el ayuno de dopamina? Te lo explico, me parece interesante, pero te termino, perdóname, tema de las pantallas en las escuelas. ¿Qué haría yo? Lo primero, no hay móviles en las escuelas. Es decir, no se deja entrar, no hay en los recreos, no hay en las clases.
en los colegios en los que se ha empezado a hacer, en los institutos o en las escuelas. Hay muy buenos resultados. O sea, hay muy buenos resultados, porque si no el cerebro está deseando la gratificación constantemente. ¿Quién me ha contestado? ¿Quién me ha escrito? ¿Qué noticia hay? O sea, aprendes a vivir con el detox. El aprendizaje con distracciones es muy complicado. Si nosotros como adultos vivimos autodistraídos constantemente debido a este efecto de las distracciones constante, imaginemos en un cerebro que está en plena formación. En el libro hay un capítulo de cómo es la corteza prefrontal de un adolescente. Si tú estás constantemente siendo distraído con un mensaje, un WhatsApp, el aprendizaje es mucho más complejo. Por otro lado, esos jóvenes están viendo imágenes constantemente de cosas, de personas, y se comparan. El otro día leía una cifra recientísima de 3 de cada 4 chicos y chicas no se sienten a gusto con su cuerpo. Me veo gordo, me veo feo, me veo tal, me veo con granos. Y entonces tú te pones filtros. Y claro, cuando luego te miras al espejo hay frustración. Y cada vez que te metes en la pantalla, también nos pasa a los adultos, automáticamente te comparas. Esa es más guapa, esta es más delgada, este es más deportista. Y la comparación va siempre vinculada a tristeza. Siempre que te comparas, vas a ser más infeliz. Y las redes están diseñadas para compararte, porque inconscientemente... Es nuestra manera de aprender. Claro, tú te metes en LinkedIn, da igual. Automáticamente te comparas, uy, este ha crecido, este le han ascendido, hay una comparación. ¿Y qué pasa? Que nosotros necesitamos, la adolescencia es un momento súper importante de crecimiento, donde per se el joven atraviesa una crisis de identidad. Cambia su voz, cambia su cuerpo, gusta, no gusta, se activa su sexualidad, nota en qué es bueno, en qué no es bueno. Si toda esa crisis de identidad solo se ve paliada por la pantalla, el cerebro va perdiendo recursos para gestionar ese camino que es la adolescencia, que es apasionante, pero todos que hemos vivido la adolescencia, hay momentos fáciles, difíciles, uno se encuentra más guapo, más feo, más triste. Entonces es un momento muy importante. Yo creo, lo primero de todo es que en las escuelas, a mí esto es algo que me ayuda a intentar hablar con padres que piensen igual que tú, para que nunca sea tu hijo el único que. Es decir, tratar de generar acuerdos en la entre comunidad. los padres. En España, por ejemplo, esto está funcionando muy bien. Si alguno cede, que lo hable antes. Es decir, somos un grupo de padres, los padres de los amigos, de decir, oye, lo que ninguno quiere es que su hijo se sienta el único. Lo segundo es que hay un hijo que quizá pueda tener el celular a los 14 y otro que a los 14 no lo deba tener, porque no tiene la responsabilidad, es inmaduro, es ansioso, es inseguro, está pasando una depresión. Entonces quizá no es su momento. Es decir, hay que tener cuidado. Lo tercero, importantísimo, Paloma, me decía un policía con el que colaboro a veces en temas de manadas y de violaciones, cosas terribles de menores, me decía, cuando a mí los padres me preguntan ¿cuándo daré el celular? Digo, el día que tu hijo esté preparado para gestionar la pornografía que le llega. Porque sí o sí le va a llegar pornografía. Y la pornografía a esas edades, teniendo en cuenta que el 80%... Tiene un impacto muy grande. Muy grande. En la imagen, en cómo uno ve la sexualidad y que está diseñado para ser tremendamente adictivo. Por lo tanto, luego esa sexualidad hay que introducirla en el amor, y es muy difícil introducirlo en el amor. De manera tardía, no en la primera parte. Perdona, necesito entrar un poco en lo de el ayuno de dopamina. ¿Qué es el ayuno de dopamina? El ayuno de dopamina es que, igual que hablábamos, pues que ese exceso de placer nos conlleva una intolerancia al dolor. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, especialmente en Palo Alto y en Silicon Valley, se les ocurrió la idea de hacer ayuno de dopamina. Hay que partir de una base que eso es que no está científicamente demostrado. Se cree como teoría que esto puede ayudar, pero no está demostrado. Pero probablemente tenga algo. Pero tiene lógica, porque toda si la tienes lógica. exceso de dopamina tienes que volver a regular, ¿no? Claro, pero no podemos vivir sin dopamina, es decir, no podemos quitar las relaciones sexuales, la motivación, la alegría, la comida. Pero lo que yo recomiendo con este Los ayuno, excesos hay que quitar. Esto es lo mismo que uno hace con la alimentación. Lo mismo, es decir, vivo enganchado a TikTok. Me meto tantas horas al día en TikTok. Pues haces una semana de ayuno de TikTok. Lo que hago es tomar azúcar constantemente porque es mi vía de escape. Hago una semana de ayuno de esos excesos de azúcar. Yo lo que hago es que vivo enganchado a los videojuegos de 12 a 2 de la madrugada. Me quito, es decir, es esa consciencia de aquello que es mi vía de escape completamente dopaminérgico que me tiene enganchado, y hago un ayuno durante 4 semanas. Lo que ayuda es 4 semanas, que es lo que empieza a reconfigurar el cerebro. Marian, tengo que cerrar con el dolor de mi alma, pero lo último que quería es como
tu mensaje, porque aquí hay algo que tiene que ver como con la recuperación de la autonomía, ¿no? La recuperación del libre albedrío. De alguna forma es recuperar la libertad, la invitación que tiene tu libro. Es una manera de entender lo que nos pasa, ponerle un nombre, que yo creo que va a aliviar, entender que no somos al único que le está pasando esto, porque estas sensaciones las estamos viviendo todos. Lo segundo es saber que podemos reconquistar el control de nuestro tiempo, que podemos volver a reencontrar un buen potencial de nuestro cerebro, que podemos volver a unir esa mente, cuerpo y espíritu para ello reconquistar nuestra vida y sacar nuestra mejor versión. Y sentirnos mucho mejor. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Gracias, Paloma. Gracias por tu cariño. ¿Alguna vez se han detenido y se han preguntado cuál es mi propósito en la vida? Suena una pregunta como gigante, grandilocuente, pero es central en el desarrollo de nuestro bienestar. Hay quienes la tienen muy clara, hay otros que la están buscando y hay unos que ni siquiera se la han hecho. Quisimos hablar esta vez con Sharoni Rosenberg, fundadora de la consultora Purposely, que nos explica en la siguiente cápsula cómo podríamos empezar a identificar nuestro propósito y guiar nuestras acciones en ese sentido. Todos en algún minuto de la vida nos hacemos estas preguntas. Es un cuestionamiento existencial que llega tarde o temprano. Cuando hablamos de paz interior, de sentido de la vida, esa sensación de que estoy haciendo lo correcto en el momento correcto, eso nos lo da el propósito. Está, por un lado, el propósito de vida. ¿A qué vinimos a este mundo? Y en eso a mí me gusta seguir la filosofía griega que dice que todos los seres humanos vinimos a este mundo a lo mismo, que es ser felices. Así como una semilla tiene que germinar en una flor o en un árbol, una oruga, en una mariposa, los seres humanos venimos a florecer y a eso es lo que le llamamos felicidad. Después tenemos el propósito personal, que es lo que se escucha cuando decimos el propósito es único de cada uno. Bueno, efectivamente todos tenemos un servicio que prestar en este mundo. ¿Cómo puedo yo saber cuál es mi rol en este mundo si no me conozco a mí mismo? El camino para descubrir tu propósito parte con las preguntas importantes y muchas veces suena un cliché, pero las preguntas son más importantes que las respuestas. Yo te puedo decir hoy día que me siento muy encaminada, que me siento en mi propósito, pero no sé si en unos años más voy a sentir lo mismo, quizás mañana va a cambiar. Entonces yo tengo que estar haciéndome constantemente estas preguntas, entendiendo que no siempre las voy a poder contestar. El propósito va evolucionando, va cambiando a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desafiando. Lo que he visto que le genera a las personas paz interior es estar en esa búsqueda, es la tranquilidad de estar haciendo algo para llegar a encontrar ese sentido. Las personas saben en general cuál es su propósito, a dónde tienen que ir. Lo difícil es tener el coraje para tomar las decisiones que nos lleven a vivirlo en el día a día. Ahí es donde tenemos que realmente trabajarnos, la reflexión interior, la meditación. A mí me ayudó mucho la meditación para realmente encontrar esa fuerza que me diga voy a partir de cero, me voy a reinventar, abrazando la incertidumbre, que nunca es fácil. El propósito pareciera ser algo tremendamente altruista y colectivo, que uno lo hace por los otros, pero las investigaciones nos demuestran que el propósito también tiene una incidencia totalmente directa en nuestra salud. Por ejemplo, disminuye nuestros niveles de estrés, también baja la probabilidad de contraer Alzheimer, nos baja el nivel de colesterol y también baja los niveles de ansiedad y depresión. Por otro lado, aumenta nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema inmunológico, aumenta nuestro nivel, nuestro estado de ánimo, el optimismo y la esperanza que tenemos sobre la vida. Y lo más importante es que a nivel global mejora nuestra calidad de vida y nos permite vivir una vida más longeva. Llega el punto de encuentro, que es este espacio donde tratamos de conectar con ideas, citas, personas, iniciativas que estén haciendo algo por ayudarnos a sentir mejor o articular una comunidad. Hoy sabemos que estar en contacto con la naturaleza es un factor que nos protege nuestro bienestar y nuestra salud mental. Por eso queremos contarles sobre una terapia complementaria a la farmacológica. El Centro de Salud Universitario de la Universidad San Sebastián se convertirá en el primer centro de salud de Chile en recetar
estar en contacto con la naturaleza como una medida específica que sea parte de nuestro tratamiento. Los equipos médicos ahora podrán prescribir visitas a parques nacionales y estrechar la relación con el medio ambiente, flora y fauna. Este hito en el contexto de la campaña Te Falta Sur de la ruta Lagos y Volcanes, y que ahora cuenta con el apoyo de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia, para enfocarse en mejorar no solo la condición psicológica de sus pacientes, sino también la condición física. Son terapias que ya se han implementado en otros países como Canadá, Japón y Nueva Zelanda, y son un primer paso para poner en práctica esta relación tan estrecha y vital que tenemos con nuestro entorno, pero que hemos perdido a lo largo del tiempo. Solo necesitamos recordarla. Conozcamos más en las palabras del doctor Claudio Faúndez, psiquiatra y jefe del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad San Sebastián. Las personas que se benefician en primera instancia son todas aquellas que asistan a consultas de salud mental, ¿no? Y este proyecto se basa en la evidencia internacional que existe de que el contacto con la naturaleza es un factor protector, pero a la vez es un factor que puede ser considerado terapéutico para la reducción de síntomas de salud mental, tales como ansiedad, síntomas depresivos, ¿cierto? Nos permite facilitar o fortalecer algunas herramientas para el manejo de estrés, ¿ya? Y además es un factor protector para otras patologías no necesariamente psiquiátricas. Entonces, la idea de esto, y como proyección principal, es poder ampliar la cobertura lo más posible, poder sumar adeptos, sumar entidades que quieran, ¿cierto?, también ser parte, para facilitar el acceso quizá a otros espacios de naturaleza en otras regiones administrados por otras entidades. Y otra parte muy importante en cuanto a las proyecciones, ¿cierto?, de esta iniciativa es generar la evidencia necesaria para poder resguardar, ¿no?, la medida y respaldar sus resultados. Y ahora queremos revisar una decisión sorpresiva que está en el marco de esta necesidad de promover el autocuidado y respetar nuestro tiempo, nuestro espacio. Noelia Boy, quien fue coronada Miss Estados Unidos en noviembre de 2023, anunció que renuncia a su cargo y explicó que la decisión tiene como objetivo priorizar su salud mental. Informó la noticia a través de su cuenta personal de Instagram en un comunicado donde indica que ella valora mucho la importancia de tomar decisiones que estén priorizando su bienestar, y que como individuos crecemos a través de distintas cosas en la vida que nos llevan a aprender más sobre nosotros mismos. La ex Miss, con origen venezolano-estadounidense, agregó en sus declaraciones que este es el comienzo de un nuevo capítulo para ella, y para poder seguir inspirando a otros debe poder priorizar su salud mental. Bueno, y esta semana se presentó una nueva política nacional de convivencia escolar que actualiza y responde a los compromisos del Ministerio de Educación con la seguridad y bienestar en el entorno educativo. La medida que se da en el marco del Plan de la Reactivación Educativa considera el Plan de Acción 2024-2030 con 42 medidas para poder apoyar la aplicación de esta política. Además, va a tener estrategias específicas que van a ser compartidas gradualmente en las próximas semanas con los establecimientos educacionales. Dentro de los principales cambios se promueve el principio del cuidado colectivo y la inclusión para construir comunidades educativas pluralistas y garantes de derechos. También se fortalece la perspectiva de cuidado, clarificando el rol de los centros educativos para la promoción del bienestar y las habilidades socioemocionales, además de establecer estrategias para impactar en la mejora de la convivencia en distintos contextos y respecto de distintos temas. Bueno, nosotros nos queremos ir a una pausa brevemente, pero no sin antes escucharlos a ustedes, que son los que han desarrollado estrategias y maneras que pueden compartir con otros para sentirnos mejor. Hola, soy Sofía Mardones, tengo 35 años. Soy artista visual y profesora de arte en enseñanza media. Para sentirme mejor, o si estoy triste, lo primero que hago es escuchar música y comer algo rico. Y cuando uno se encierra en uno mismo, no adquieres experiencias externas. Entonces es demasiado necesario salir, como rodearse con lo que está pasando afuera de tu cabeza y de tu mundo interno para poder llevarlo de nuevo a tu trabajo. Es demasiado necesario. Algo que me gusta mucho hacer es ir a parques, dibujar lo que sea que haya en el entorno.
Sobre todo me gustan mucho y me hacen muy feliz los animales, como si hay perritos cerca y se me acercan mientras estoy dibujando y me saludan, eso ya es felicidad máxima, me alegra el día. Menos cabeza y más conexión con lo que está pasando afuera, eso yo creo que a todos nos sirve para estar mejor. Sé positivo. Ten pensamientos de esperanza. Suena re bien, pero es difícil de implementar. Sabemos que mantener esa mentalidad necesita de un esfuerzo. Puede ser una excelente herramienta para hacernos sentir mejor y aumentar nuestros niveles de bienestar. Pero ¿cómo podemos hacer para conectarnos con esa mentalidad? Los detalles en la siguiente animación. La esperanza es lo último que se pierde, dice el famoso refrán, y no estaría mal que fuese así, porque ¿sabías que este estado de ánimo podría ser una barrera protectora para el cerebro contra la ansiedad? Un estudio realizado por la Universidad de Sichuan en China reveló que la esperanza disminuye la producción del cortisol, la hormona del estrés. Los resultados no solo demostraron que esta sensación se alojaba en el cerebro en la corteza órbitofrontal, el área encargada de la motivación, el proceso de recompensa y la resolución de problemas, sino que también descubrieron que quienes sentían más esperanza tenían una actividad más rápida en esa región, es decir, actuaba como un mediador para el cerebro. Si al enfrentarte a una situación difícil comienzas a sentir incertidumbre o inseguridad, no todo está perdido. La esperanza es una emoción que se puede entrenar y fortalecer. Plantearse objetivos claros, gestionar dónde enfocamos la atención y buscar apoyo de una comunidad son algunas recomendaciones para así cultivar la esperanza y tener a la mano una herramienta más pensando en tu bienestar y el de tu cerebro. ¿Qué programa el que hemos tenido hoy día? Estamos como emocionados todos, quedamos con altos niveles de dopamina. Por suerte no es una dopamina hipertóxica. Aprendimos mucho junto a Marian Rojas en este intento de síntesis que hacemos de un libro que aborda muchas dimensiones de lo que hemos hablado aquí en Sanamente, sobre los aprendizajes que la neurociencia nos ha entregado para comprender bien cómo funcionan los mecanismos dentro de nosotros mismos. También tan interesante esta mirada sobre que el exceso de felicidad, el exceso de placer, el exceso de esas sensaciones que andamos persiguiendo incansablemente, finalmente nos hacen encontrar de manera muy profunda con el dolor. Lo que podría explicar mucho lo que estamos viviendo, la enorme pandemia de sufrimiento que hay en el planeta. Lo interesante es que las herramientas también están a la mano de cada una y cada uno en sus casas, en sus vidas cotidianas, desarrollando hábitos que nos permitan recuperar el poder y la libertad sobre nuestra propia vida, sobre nuestro bienestar. Estamos muy entusiasmados con todo lo que hemos podido hablar hoy día en Sanamente. Los invitamos a compartir estos aprendizajes con otros y otras, con sus comunidades, a llevar estas reflexiones también a los colegios que hoy día están sufriendo tanto, a los más jóvenes, a los más niños, a proteger la infancia de la intoxicación temprana que producen todas estas recompensas a las que tenemos acceso todo el rato, desde el azúcar hasta las pantallas. Nos despedimos como siempre, invitándolos a estar cerca y a entregar herramientas a otros, y por lo mismo queremos irnos recomendando el trabajo de la Fundación Todo Mejora, donde se puede apoyar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes que viven experiencias de violencia por su orientación sexual. La Fundación tiene una línea de ayuda gratuita que entrega contención y apoyo, y a la que pueden acceder a través también de www.todomejora.org. Lo más importante es que estamos juntos en esto y que nos necesitamos unos a otros y que tenemos que volver a tejer este sistema interno de equilibrio y también el que tenemos con el resto. Nos encontramos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H.